En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se espera que sepamos. En esta ocasión me siento muy honrada porque la verdad es que en este espacio se conversan muchos temas de interés, muchos temas que nosotros necesitamos recordatorio, muchos temas de aprendizaje, pero en esta ocasión, aparte de la buena conversación que sé que vamos a tener, también tengo una persona que puede responder a esas dudas laborales que todos tenemos y que en esencia es el propósito de este espacio. Quiero presentarles, como ya ustedes pueden ver en el título de este episodio, al ministro Luis Miguel de Camps. Bienvenido. Muchísimas gracias por permitirme compartir con este espacio. Y permítame saludar no solamente a los que ven este espacio, sino a la iniciativa de crearlo. Cuando se crean espacios como este que buscan agregar valor, crear conocimiento, difundir información de utilidad, pues uno no tiene otra cosa más que apoyarlo. Y tener la oportunidad pues de conversar y compartir acá, pues nos llena de satisfacción. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de tenerlo aquí. Ministro, voy a empezar diciéndole algo de corrección. Por aquí Guille me dice que se acerque un poco el micrófono. Ah, muy bien. Estamos en vivo. Excelente, exactamente. Claro. Estamos en vivo. La verdad es que a mí me causa mucha honra que usted esté aquí sentado porque eso también me da un poco o me alimenta un poco la esperanza del cambio. Y con esperanza del cambio me refiero a la intención que existe ya de hacer un espacio laboral, y no me refiero al proyecto, un espacio laboral nacional que sea funcional. Y pienso que han sido los pasos que se han dado y han sido los avances que se han trabajado en este tiempo. Y así quiero saber qué usted piensa acerca de eso, si es algo que usted ha visto como algo posible, si es mi esperanza únicamente o quizás la de los oyentes. Gracias. Bueno, la realidad es que no es solamente la esperanza suya, también es la mía y también la de muchos dominicanos y dominicanas. Si no fuera por esas esperanzas, pues probablemente no estuviéramos haciendo lo que hacemos. Usted no tuviera este espacio, yo no tuviera la actividad política del servicio público. Así es. Y pues buscar también espacios, valga la redundancia, donde aportar y donde crear y agregar valor. En ese sentido, pues, cuando el presidente electo, entonces, Luis Abinader, nos planteó que necesitaba que estuviéramos ayudando al equipo o encargándonos de la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, obviamente nos enorgulleció, es una oportunidad de servicio importantísima, pero en honor a la verdad, cuando entramos, que recuerda que fue en pandemia, pudimos ver que en términos generales la sociedad dominicana, la cultura nuestra, no ha tenido la oportunidad de entender y conocer a profundidad realmente cuáles son las funciones y las responsabilidades del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, solamente a nivel orgánico está, pues obviamente, la parte que sí es conocida, que es la parte regulatoria, la parte de la Dirección General de Trabajo, pero no es tan conocido la Dirección General de Empleo, tampoco es tan conocido la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial, o como le llamamos, de Seguridad y Salud en el Trabajo, tampoco es tan conocido la Dirección de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, y tampoco es tan conocido el área justamente de lucha contra el trabajo infantil. Y un área que creamos adicional, que no existía, que es la Dirección de Regímenes de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué vimos? Que en esencia los ministerios de trabajo son un acompañante desde la muy temprana edad del ciudadano hasta el final de su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza su proceso de capacitación, de estudios, desde joven, y luego que va avanzando en ese propósito, lo hace, ¿por qué? Porque
las personas en la sociedad buscan capacitarse, obtener conocimiento, estudiar X o Y áreas, independientemente que siempre hay un elemento de cultivación interna. Fuera de eso, en términos de las interacciones sociales, pues se hace con la finalidad esencial, general, mejor dicho, de pues insertarse en el mercado productivo de la República Dominicana, generalmente o más comúnmente como trabajador, pero también como emprendedor. Entonces, fíjese cómo desde las más tempranas edades comienza a ser relevante cuáles son los conocimientos a los que las personas están expuestos que le permitirán o no, con mayor o menor éxito, insertarse en ese proceso de productividad. Luego que se inserta la persona formalmente o actualmente en la producción, se hace un ente productivo en la sociedad, entra generalmente allí la parte regulatoria del Ministerio de Trabajo. Pero en el interín puede que la persona tenga una situación y puede que pierda el empleo. En ese interregno de tiempo, pues debe haber la protección de una red de protección social, en este caso contributiva de la seguridad social. Y puede que para volver a obtener un empleo esa persona necesite nuevas capacidades y habilidades. Es allí en donde los programas de recapacitación son fundamentales para aumentar las capacidades para el empleo. Logra nuevamente el empleo, sigue su proceso productivo y ya en las edades más avanzadas, en la época de jubilación, pues los esquemas también de protección social de pensiones obran también, que tienen su origen generalmente en las vinculaciones de las relaciones salario-dependientes. Si se fija, el círculo completo de la vida en sociedad productiva, de una manera directa, no solamente indirecta, sino también directa, el Ministerio de Trabajo tiene que ver. Por lo tanto, es un acompañante del ciudadano, en este caso del ciudadano dominicano. Es por eso que el Ministerio de Trabajo preside la Junta de Directores del Infotep. Es por eso que obviamente es el regulador de las relaciones laborales. Es por eso que tiene la supervisión del tema de seguridad y salud. Y es por eso que también preside el Consejo Nacional de la Seguridad Social de la República Dominicana, entre otras áreas del gobierno, para poder canalizar. Y en el caso puntual del gobierno del presidente Luis Abinader, pues ustedes han visto que ha habido una creación de gabinetes temáticos y sectoriales. Y además de pertenecer a varios, como el de salud y demás, también formamos parte del Gabinete de Educación. ¿Por qué? Porque la función es conocer cuáles son las demandas actuales y futuras de competencias que el mercado laboral de la República Dominicana demanda, para entonces pivotear e instruir a las áreas que tienen como responsabilidad principal la formación de los currículos, pues formar a las áreas de estudio. Pero más allá de eso, incluso yo decía hace un momento el mercado laboral de la República Dominicana, pero es importante recordar que el mercado laboral ya no es solamente de la República Dominicana. El mercado laboral es mundial, es global. La competencia es total en el sentido geográfico, lo que hace que los retos de capacitación sean todavía más importantes que lo que fueron tal vez hace algunos años. Entonces, dentro de toda esa cantidad de responsabilidades de diferentes áreas, esa cadena de valores interconectadas, es que la institución debe manejarse y debe desarrollarse. Y el esfuerzo de que el ciudadano sepa que la institución está ahí para acompañarle y para ayudarle. No solamente para un cálculo de prestaciones, que también está eso, pero no solo para eso. No solamente para conocer cada cierto tiempo a cuánto han aumentado los salarios mínimos, que también está para eso, pero no es solo eso, sino para todo lo demás. Usted necesita encontrar un nuevo empleo. Bueno, está el Servicio Nacional de Empleo de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo a sus órdenes, ya sea presencial o ya sea virtual. Quiere participar por una razón u otra en una jornada o feria de empleo, tiene toda la libertad de hacerlo de forma total y absolutamente gratuita.
para el dominicano y dominicana que busca el empleo, así como para la empresa que presenta la vacante y hace las gestiones de entrevistas. Y si sucediere que hubiesen intereses de posible contratación, pero necesita el aspirante ciertas capacitaciones complementarias, también lo ayudamos y le encaminamos a que obtenga esas competencias, esas capacitaciones y no se le ausente la posibilidad de tener ese empleo. Todo eso es el Ministerio de Trabajo en resumen. Sí. Pero a pesar de que es amplio, es un eslabón también de una cadena de servicio público que lo compone el gobierno en su conjunto. Uh-huh. Y una de las principales actividades y actitudes de las actividades que este gobierno ha ido desarrollando ha sido comprender eso, que no son islas, sino que somos parte de una cadena de valor que debemos de producir de servicios y atenciones hacia el ciudadano. Me gusta mucho la forma en que elaboró la definición de lo que ejecuta y lo que trabaja desde el Ministerio de Trabajo, porque pienso que, como bien lo mencionó, nos limitamos a pensar que el Ministerio de Trabajo existe para la salida y para saber qué me toca cuando hay un aumento salarial y del salario mínimo. Y entonces sí, ahí empieza el asunto. ¿Realmente era así? ¿No era así? Lo leí por allí, lo vamos a buscar a la fuente. Y creo que le faltó algo. También buscamos ahí los días feriados del año. Eso pasa con frecuencia, sí. Se comienza a publicar desde noviembre del año próximo, o sea, uh-huh, noviembre de previo al año nuevo, pero hay que repetirlo varias veces, sí. Es así. Pero pienso que esa concepción limitada que tenemos de las funciones del Ministerio de Trabajo ha sido creada por la misma predisposición que nosotros tenemos a los servicios públicos que nos son ofrecidos. Y lo explico. Nosotros, por cultura, por experiencia vivida, por lo que sea, tenemos la predisposición creada de que tenemos que hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. En el mundo laboral no es la excepción. Entonces, cuando vemos jornadas laborales, y lo digo como una persona que recibe constantes correos de jornadas laborales que se realizan, se ejecutan y en efecto emplean personas, porque lo puedo ver y me consta, de eso puedo dar fe, y de muchas cosas más, pero por lo pronto vamos a hablar de eso. Las personas lo ven como una noticia. Lo vemos como que, se emplearon 10,000 jóvenes. Y continúan con su vida. Pero en el momento en el que se ven en la necesidad de emplearse, lo primero que llega a la mente no es decir, el Ministerio de Trabajo está ahí con un programa diseñado para esa situación que yo estoy atravesando. Y soy hasta culpable de eso. Porque recuerdo la primera vez que supe del programa de colocación, y usted mencionó el nombre correcto, se llama la Dirección de Empleo. La Dirección General de Empleo tiene uh-huh, dentro de sí el Servicio Nacional de Empleo, a través del cual se desarrollan políticas públicas de empleo y políticas activas de empleo. Entre ellas está la intermediación de empleo. Correcto. Está también dentro de ese gran programa, pues un empuje que hemos hecho y hemos creado el República Dominicana Trabaja, que uh-huh, tiene una serie de ¿cómo se llama?, de pilares fundamentales que con mucho gusto le puedo explicar. 100%. Y lo vamos a hablar ahora. Okay. Pero recuerdo que la primera vez que supe del programa, hace ya cerca de 2 años, recuerdo que lo leí con sorpresa. Y lo leía y revisaba todas las cosas que ahí se contenían. Y yo decía, pero tenemos lo que necesitamos. Lo que andamos buscando está y está funcionando. Porque de hecho, hay muchas personas que se apoyan en ello. Lo que pasa es que hay un trabajo, y ya hablando desde el lado de la perspectiva que está afuera, que tenemos nosotros mismos que aprender a confiar. Y eso es una tarea que la traigo a colación como tarea de abrir los ojos respecto a esto. Las cosas se construyen cuando las personas tienen confianza en ellas. Yo decía hace un tiempo que los mejores colegios, las mejores universidades, los mejores lugares donde las personas aman el lugar donde aprenden, son las personas que confían en ese lugar. Claro. Tú amas tu alma mater porque tú te identificas con ella, la apoyas y quieres que crezca. Y así entonces las otras personas escuchan y dicen, sí, tu universidad, tu colegio, tu lugar de formación es lo mejor que hay, porque tú crees que es lo mejor que hay. Claro.
Eso es el positivismo bueno que se pega, la esperanza buena que se pega. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto de entendimiento de eso, lo podemos extender a las cosas o los servicios públicos que ya existen. Y yo sé, suena muy bonito. Sí, yo le estoy dando mi confianza a un programa que yo no sé si vaya a funcionar conmigo. Claro. Le funcionó a otro, pero quizás conmigo no. Pero ¿qué sucede? Contigo no funcionó, pero otra persona te escuchó y sí le puede funcionar. No sé si aclaro bien lo que estoy tratando de explicar. Creo que te entiendo y comparto esa visión. Claro, obviamente un factor esencial de responsabilidad recae en el sector público. Claro. No solamente histórico, sino constante, porque evidentemente esa posible predisposición que describes pues es producto de una serie de resultados de años de resultados específicos. Y cuando hay cambios interesantes, positivos, pues crea sorpresa. O inseguridad, quizá. Y consecuentemente, en base a una incredulidad, pues una inseguridad por eso. Pero la única forma de poder ir desvaneciendo esa inseguridad, pues esa falta de confianza, pues es produciendo resultados de manera constante. Correcto. No dejarnos amilanar por cualquier obstáculo que momentáneamente se haya presentado, sino hacer las tareas para vencerlo. Y eso, por ejemplo, en lo que estamos conversando de la intermediación de empleo, pues es bastante común, porque el ciclo de intermediación sí o sí comienza por la identificación de las vacantes, sean presentes o futuras. Correcto. Y hay una cantidad de empresas que tienen la capacidad de determinar con cierto tiempo de antelación lo que pueden razonablemente prever van a estar necesitando en cuanto a equipos de personal. Pero si no tenemos acceso, si no conocemos de eso, porque obviamente es algo que tiene que tener también confianza el actor, pues difícilmente podamos hacer la labor de reclutamiento. Y decía que una de las áreas en donde hemos también puesto mucho empeño, en todas las áreas hemos atendido, pero donde hemos querido poner también mucho empeño, es en todo el área del empleo. De hecho, desde que iniciamos la gestión hemos concebido la misma, no solo como el Ministerio de Trabajo, sino como el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, porque esas son las funciones de la institución. Y algunos podrán decir, bueno, eso es un nombre solamente. Bueno, no es solamente un nombre, también lo es, pero justamente, y más en estas épocas en donde hay una cantidad que nos abruma de información constantemente, pues hay que tratar de aclarar lo más posible, lo más rápidamente posible los mensajes. Y por eso hemos entendido que el área de empleo ha sido y deberá seguir siendo pues una de las áreas principales. Sobre todo también porque cuando llegamos a la función, estamos en medio de la pandemia. Es decir, yo recuerdo, acuérdate que estábamos con mascarilla todito. Entonces, y en una crisis laboral terrible. Claro, habían cerca de 400,000 empleos suspendidos o perdidos por la pandemia. Eso es una cantidad importante. Claro que sí. A nosotros nos tocó fortalecer y alargar los programas de fase, tanto 1 o 2, identificar, por ejemplo, unos fondos especiales para poder aportarlos a el salario de Navidad del año 2020, porque como el salario 13 es el producto de la 12ª parte de los ingresos por salarios percibidos durante el año, y si de marzo 2020 a diciembre de 2020 estábamos todos en pandemia y la mayor parte de las empresas estaban cerradas, pues iba a ser la 12ª parte de los ingresos básicamente de 2 meses. Así es. Motorizamos con algún tiempo de antelación, octubre, noviembre, y desde el sector público logramos identificar cerca de 3.400 millones de pesos para que los trabajadores pudieran recibir un salario de Navidad, a pesar de que, siguiendo estrictamente la letra de la ley, no era obligatorio, pero en tanto el sector gubernamental como el sector laboral como el sector empleador
todos coincidimos de que había que hacer un esfuerzo. Y también el sector empleador hizo un esfuerzo también en ese periodo, a grosso modo, pues también sin tener que estar obligados legalmente a hacerlo, también una cantidad de empresas que aportaron esos recursos para con sus trabajadores. Así es. Y los trabajadores también entendieron la situación. Es decir que esa época fue muy complicada, pero pudimos acelerar algunas cosas. Por ejemplo, en el 2020 también, en noviembre y en diciembre, emitimos las resoluciones de teletrabajo, que habían estado pendientes probablemente de hace algún tiempo, y no sé por qué no se habían hecho antes, simplemente nos pusimos a trabajar y la construimos y la desarrollamos y la presentamos. Claro, la pandemia aceleró ese tipo de uso. Que la parte positiva fue el empujoncito que necesitábamos a nivel de avance. Sí, hay que ver la parte positiva en todas las desgracias también, efectivamente. Y bueno, por primera vez en un texto de ordenamiento legal en la República Dominicana, que es esa resolución, o esas 12 resoluciones, se consignó el derecho a la desconexión y el reconocimiento al derecho a la intimidad, que hasta hoy todavía en materia laboral no ha existido todavía otra normativa de cualquier rango que las aborde. Entonces también se abordó, se avanzó en esa dirección. Pero una de las características que diferenció tal vez las acciones del presente gobierno al principio del mismo fue su insistencia en la activación del aparato productivo nacional, a pesar de que no solamente no existían vacunas en el mundo, sino tampoco se sabían cuáles eran los tratamientos óptimos. Por ejemplo, yo recuerdo que en octubre de 2020, junto con el Ministerio de Turismo, produjimos las resoluciones relativas a la burbuja sanitaria laboral, en donde establecimos conjuntamente los mecanismos que debían y podían seguir los trabajadores y las empresas, especialmente del sector turístico, para poder abrir los hoteles y que los trabajadores pudieran reactivarse en sus labores. Correcto. Recuerdo en algunas conversaciones desde el sector gubernamental que el sector turístico decía, bueno, presidente, pero le decía al presidente, pero es que los aeropuertos del mundo están cerrados. ¿Cómo es que vamos a abrir? El gobierno dijo, no, nosotros vamos a colaborar en que la apertura tenga sentido, pero no podemos esperar a que los aeropuertos se abran para entonces actuar. Tenemos que actuar porque se van a abrir tarde o temprano y tenemos nosotros que empujar hacia esa apertura y cuando suceda finalmente estar nosotros listos. El primer paso en términos de reactivación del aparato productivo fue justamente el que me señalo de la resolución de burbuja sanitaria laboral. Es decir, que todo ha seguido en esa dirección y ustedes, todos sabemos cómo la reactivación del 2021 y 2022 fue extraordinariamente positiva. Y gran parte de la responsabilidad pues viene por la reactivación de ese segmento de la industria. Y es otro ejemplo de cómo esta institución que nos ha honrado dirigir por estos 3 años y medio tiene interacción con casi todos los aspectos de la ciudadanía. Por ejemplo, una de las discusiones cuando estuvimos trabajando en la resolución de teletrabajo fue el tema, parece tonto, pero no lo es, fue el tema de la posibilidad de registrar por vía electrónica los contratos de trabajo. Hasta hace 2 o 3 años no era posible. Y cuando yo preguntaba, ¿y por qué no es posible? Bueno, el código dice que tiene que estar en cuatriplicado. Obviamente en el mundo digital no hay cuatriplicado. Yo decía, bueno, está muy bien, pero no podemos quedarnos ahí porque están las otras leyes también que son especiales en materia de firma digital y demás. Y tenemos que empujar. Hoy día, el 80% de las certificaciones y las diligencias que se necesitan hacer ante el Ministerio de Trabajo se pueden hacer en línea.
Así es. Incluyendo las certificaciones de diferentes áreas. Eso es uno de los avances que hemos podido aportar en cuanto al día a día. Y entonces recuerdo que se estableció en esa resolución el requerimiento de que se registrara el contrato de teletrabajo que debía abordar X cantidad de cosas. Y fue un tema, por eso que te señalo, y finalmente dijo, no, pero tenemos que ponerlo. Si lo quieren hacer en físico, fenómeno. Pero si lo que estamos haciendo es justamente porque hay muchísimos trabajos que no se pueden realizar ahora por la pandemia, si no son solo a través de teletrabajo, ¿cómo vamos a estar requiriendo que vengan a una cosa? No, hay que ponerlo así. Y gracias a Dios demostró ser positivo y correcto y avanzar. Luego de ello ha habido 3 o 4 anteproyectos de leyes de teletrabajo, varios de los cuales hemos tenido acceso y lo vemos bien, esencialmente porque se parece mucho a la resolución que emitimos. Pero también nos dio la oportunidad en que esas experiencias nos sirvieran para las discusiones que hemos estado desarrollando en más de 20 meses con la modernización de nuestro código, que tiene muchísimas cosas positivas y tiene algunas cosas que deben ser traídas a este siglo, incluso, porque es del siglo pasado, aunque fuera a finales del siglo pasado. Y así vimos como, por ejemplo, me puedo interrumpir porque estoy hablando mucho. No, yo le estoy dejando porque esto es una cátedra para mí también, yo ando así. Bueno, pero que se van a dormir la gente. No. Yo creo que todo el que, y a modo de aclaración, que todo el que está escuchando esto, por lo regular son personas que disfrutan escuchar este tipo de cosas porque es un tema de aclaración. Claro, no, gracias. Entonces, por eso mismo es que me siento, como decía ahorita, es una honra realmente que usted esté aquí enseñándonos cómo funcionan las cosas desde dentro, porque así es que yo lo veo. No, bueno, y en esa misma dirección, y gracias, en esa misma dirección, recuerdo cuando iniciamos los primeros contactos para las revisiones de los salarios mínimos en el 2021. Recuerda que en el 2021 todavía todos teníamos mascarilla puesta. Así es. La mascarilla la comenzamos a quitar ya casi definitivamente en enero del 22. Recuerdo perfectamente. Y una cosa que a mí me sorprendió un poco cuando concluimos con la medida consensuada del aumento que se produjo en ese entonces, que fue cerca de un 22-23%, si mal no recuerdo. Recibí muchos comentarios directamente y por medios en donde se destacaba el hecho de que no hubo ninguna alaraca, ningún enfrentamiento, ningún tipo de situación difícil, porque me expresaron que en épocas anteriores había habido dificultades que hasta se salían de la sala, tiraban sillas, cosas, tal vez tirar sillas es una exageración, pero cosas así. Y sin embargo, en esa oportunidad simplemente se convocó a la prensa de un día para el otro y el otro día se dieron los resultados, que además fueron resultados mucho mayores que la inflación acumulada. Correcto. Y cuando entendí o me explicaban por qué la sorpresa, fue que me di cuenta, bueno, lo que pasa es que nosotros nos pusimos a trabajar en eso 4 meses antes o 5 meses antes, a principios del 21, más o menos, febrero, marzo del 21. Las decisiones finalmente se produjeron en julio de ese mismo año. Conversando, dialogando, haciendo los análisis y garantizando que el sector público representado en esa mesa tripartita que la compone el Comité Nacional de Salarios tuviera una posición activa. Si bien es cierto, históricamente la institución tiene también un rol de mediación, es una mesa tripartita. Correcto. No es bipartita con un árbitro. No, es tripartita. Los conceptos, los criterios, las propuestas de cada una de las 3 patas, son importantes. Y es por eso también que en la gestión que hemos ido encabezando, pues los aumentos salariales hayan ido sin mayores contratiempos, por un lado, al menos públicos, y por otro lado, los resultados por encima tal vez de las expectativas históricas. Tomando en cuenta de que estamos viviendo una época en donde luego de la pandemia en cuanto a los efectos de salud,
Vino entonces las consecuencias del aumento de los fletes de transporte comercial y marítimo. Y cuando eso comenzó tal vez a estabilizarse, no a reducirse, a estabilizarse, estalla la guerra en Europa y los efectos mundiales inflacionarios. Es decir, que a pesar de todo eso hemos podido avanzar. Una cosa que a mí me sorprendió bastante, y digo que me sorprendió porque yo nunca fui abogado laboralista. Aunque soy abogado de profesión, nunca me especialicé en el derecho laboral, aunque he aprendido algunas cosas en estos 3 años y pico. En la República Dominicana hay 17 salarios mínimos. Y cuando le agregamos a esos 17 salarios mínimos las tarifas y los subsalarios mínimos que algunos de estos tienen, estamos hablando de más de 490 salarios mínimos. Eso es inmanejable. Eso es demasiado. Entiendo que debemos de seguir haciendo un esfuerzo y acelerar un esfuerzo de una simplificación y una reducción de cantidad de salarios mínimos. No estamos planteando que haya uno solo, tal vez no, pero podemos bajar a menos de 10 sin ninguna duda. Y de hecho hemos avanzado en esa dirección. Por ejemplo, el salario turístico tenía 3 segmentos, ahora tiene 2 segmentos. O sea, tenía 3 subsalarios, ahora tiene solo 2. Igualmente estamos trabajando en simplificaciones de otros salarios, entre ellos los más complicados, porque a fin de cuentas eso es una medida importante en la sociedad y hay que tratar de irla acercando. Eso es algo que se tiene que desarrollar por tiempo. Es en parte por eso que hemos planteado desde principios del año pasado, hemos planteado lo positivo que sería la construcción y la conclusión de un pacto salarial en donde el sector productivo, las empresas, el sector laboral, los sindicatos y los trabajadores y el gobierno, acordemos un plan de X cantidad de tiempo, no es 1 año ni 2, son muchos años. Claro. En donde, por un lado, vayamos acordando una simplificación de la cantidad de salarios mínimos, pero al mismo tiempo también podamos fijarnos un objetivo común de un nivel de salarios mínimos que logre cubrir ciertas necesidades sí o sí. Obviamente eso no puede suceder en una sola medida, en un solo año. Eso tiene que ser proyectado, tiene que ser planificado y acordado. Porque si se pretendiera hacer en una sola medida, pues es contraproducente porque pudiera ser un elemento que fomente la inflación. Correcto. Mientras que si se hace planificado, obviamente tomando ciertas características objetivas, eliminando lo más posible la subjetividad, pudiéramos entonces ir hasta cierto punto automatizando con ciertos parámetros, repito, eso. Por un lado es beneficioso obviamente para el trabajador, porque el objetivo sería ir mejorando el salario mínimo de manera continua. Pero también sería positivo para las empresas. ¿Por qué? Primero, porque no habrían sorpresas grandes. Se sabría, dentro de un rango razonable, objetivamente fijado, cuáles serían las expectativas. Pero por otro lado, precisamente por eso, tendría la capacidad de planificar. Y uno de los factores más importantes en el proceso productivo y en el proceso empresarial es justamente la identificación de variables y de cuáles son fijas. Y si se tiene una variable predeterminada, al menos dentro de un rango, se puede fácilmente planificar. Claro. Lo que a su vez significa no solamente mejoras en las condiciones del empleo, sino mejoras en la cantidad de empleos. Correcto. Eso es algo que hemos propuesto y estamos y seguimos dialogando y conversando y planteando, porque obviamente eso es algo que tendría sentido si es acordado de consenso por las 3 partes. Esa es la clave. Esa es la clave. Yo medio de broma, pero de verdad, con algunos compañeros de trabajo, le decía, bueno, es que la institución que tú estás representando tiene una capacidad ejecutora. El Ministerio de Trabajo tiene más capacidad reguladora, y algunas de ejecución, pero son más modestas. Pero sí de la creación también de políticas. Con el elemento de que para poder tomar cualquier acción
para poder realizar cualquier medida es no solamente saludable, sino necesario la coordinación entre los actores del tripartismo. Claro. Tal vez estamos de acuerdo en cruzar la calle, pero no lo hemos hablado, tenemos que hablarlo. Mira, vamos a cruzar la calle. Si tú quieres cruzar la calle, pero por aquí, por la cebra, por la cebra de allá. Bueno, pasó una semana y cruzamos la calle, tal vez debimos cruzarla la semana antes. Pero cuando se cruzó, se tomó la medida, sí tiene un elemento que yo creo que es importantísimo y es la sostenibilidad de la misma, porque logra un compromiso conjunto, que en el fondo, si se quiere, es una especie de microcosmos de lo que es o de lo que debe ser la democracia y de lo que es la responsabilidad del político demócrata. Porque la democracia no es solamente una asistencia a unas elecciones cada 4 años. La democracia es la participación constante y desde el sector público la responsabilidad principal de crear las condiciones de diálogo para conversar sobre todos los elementos que sean de interés nacional y entonces poder, en la medida de lo posible, construir los consensos necesarios y materializar las transformaciones. Entonces, de alguna manera, la experiencia en el Ministerio, como yo le llamo, de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, es enriquecedora también en ese aspecto, ya no solamente dentro del mundo laboral de seguridad social, sino también de lo que es, como decía, una especie de microcosmo de la realidad democrática en la República Dominicana. Y de integración necesaria, porque aquí hemos conversado en conversaciones anteriores acerca de cómo es necesario para generar cambios sostenibles tener políticas públicas que sostengan esos cambios sostenibles. Exacto. Entonces, cuando entendemos eso de parte y parte, pues el camino se aligera, porque ya es un tema de entendimiento y como usted decía, cruzamos la calle, sabemos que tenemos que cruzar la calle, el asunto es decidir por dónde. Usted mencionaba el tema de los aumentos de salario mínimo y la verdad es que en esta gestión ha sido la que se ha encargado de generar la mayoría de los aumentos mínimos que en creo que más de 10 años. Y me sorprendía que usted decía que en la primera reunión donde se presentó el primer aumento de salario luego de pandemia, la gente fue bastante asertiva y lo recibió sin sorpresa, ni problema, ni nada como se quizás esperaba. Porque antes de eso habían pasado algunos años sin un aumento al salario mínimo. Es así. Y a modo aclaratorio, porque muchas personas, y esto es un comentario que recibo cada vez que se realiza este proceso, ok, el Ministerio de Trabajo anuncia aumento de salario mínimo, pero ¿qué pasa con el resto? Esto a modo aclaratorio. La entidad pública, y usted me corrige si me equivoco, para ver si voy aprendiendo. La entidad pública soy yo, así que voy a escuchar bien. La entidad pública y la colaboración de la empresa privada y asimismo con el Consejo de Salario, lo que toman es una decisión sobre el salario mínimo para que eso funcione o funja como un efecto dominó para los demás salarios. Porque si nos vamos a eso, el Consejo, el Ministerio de Trabajo y la empresa privada no se pueden sentar posición por posición para designar cuál es el salario que debería de devengar cada profesional que realiza una posición completamente diferente en diferentes tipos de empresas, como usted decía. Y ahí es que vamos con el tema de los diferentes salarios mínimos. Diferentes empresas, diferentes tamaños, diferentes funciones. Exacto. Ahí es que la cosa se complica un poquito. Y lo que hace que la gente entienda un poquito menos. Pero de esa forma también simplifica el hecho de que existe la intención de que haya una mejora en no solo el ámbito laboral a modo general, sino en la escogencia de las personas de trabajar para su país. Y con eso me refiero específicamente a que existe el deseo, como hablábamos ahorita, o la esperanza de que la gente sienta la confianza en que el avance que inició en un momento que de alguna forma se ha hecho o que ahora se ha acelerado, pues va a continuar, como usted decía, de manera planificada. Y la verdad es que lo felicito por la parte que menciona acerca de planificar o presupuestar esos aumentos como parte de los procesos que tienen las empresas, porque eso genera orden en las empresas, primero que nada. Y luego de ese orden también genera empleos, porque si yo tengo una planificación y una organización, pues entonces yo tengo la oportunidad, y lo veo como una oportunidad, de prepararme para eso que va a llegar.
Yo quisiera hacer una breve aclaración. No tenía, a los amigos que no están, no tenía el placer de haber conversado previamente. Es decir, que lo que yo estoy diciendo es porque ella lo cree, no porque le hemos dicho que lo diga. Así que muchas gracias. La gente lo sabe. No, efectivamente, esa es la visión que hemos querido impulsar, porque vemos que es ganar, ganar, ganar. Claro. Y efectivamente, en cuanto a las competencias de regulación de salarios mínimos, el Ministerio de Trabajo tiene la competencia de regulación de los salarios mínimos del sector privado. Uh-huh. Los del sector público, el Ministerio de Trabajo no tiene ni competencia ni incidencia. Ahora, ¿por qué solo de los salarios mínimos en el sector privado y no de los salarios promedio o los otros salarios? Bueno, por lo que tú decías, y efectivamente es así. Primero, hay una realidad en nuestro sistema democrático y nuestro sistema económico. Vivimos en un sistema democrático, republicano, presidencialista, y vivimos en un sistema económico basado en los conceptos liberales de la economía, sobre todo en el tema capitalista, obviamente con participación del involucramiento regulatorio del Estado. Eso hace que en nuestro sistema haya un mercado laboral. Uh-huh. Ese mercado laboral tiene un regulador, que es el Código de Trabajo, y un ente regulador, que es el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo. No es viable, no es posible, es incorrecto también pretender que en un sistema como el que vive la República Dominicana se establezcan cuál es el monto salarial específico de todas las posiciones del país. Uh-huh. Eso en ninguna parte del mundo es posible eso. Ni sostenible tampoco. Correcto, e infuncional. Y más por el hecho también de que cada día se crean nuevas realidades, nuevos tipos de necesidades y consecuentemente nuevas posiciones que hace un año o dos no existían. Uh-huh. Entonces imagínese usted, habría que crear, eso es imposible. Ahora, hay algunos países en donde no existe salario mínimo. No son muchos, pero los hay. Ahora, en donde los hay, como en la República Dominicana, ¿qué es lo que se establece? Bueno, mira, por debajo de esta línea, por debajo de esa franja, usted estaría violando la ley. Uh-huh. Es un piso. Es una decisión regulatoria que busca materializar una dignidad salarial para entonces materializar una dignidad de vida. Y, como tú decías, eso produce o debe producir un efecto dominó. Lo que algunos le llaman el despegue. Yo creo que era despegue que despegaba, ¿no? Pero que se despega. Exactamente. Entonces, si el salario mínimo sube X uh-huh. y se pegó al que estaba dentro de la empresa con un salario que no era el mínimo, pero cerca de él, al aumentar el mínimo, esa posición entonces va a tener que revisarse también, porque debería estar por encima de la de las otras posiciones que sí están en el mínimo. Y así sucesivamente hasta cierto punto. Actualmente el salario promedio, ya no el mínimo, el salario promedio de la economía dominicana ronda los 30,000 pesos, uh-huh. 29,000 y pico. En esta gestión hemos, hasta la fecha, realizado 24 aumentos salariales. Así es. Esos son, la gente dice, pero ¿y todo ese aumento? No, lo que pasa es que como son 17 subsalarios, uh-huh. Salarios mínimos y sectorizados, son concentrados en dos rondas. Una de ellas completada entre el 21 y el 22, uh-huh. y la segunda iniciada en el 23 y ahora en el 24. Los que la gente más conoce y en las que más cantidad de personas impacta es obviamente el salario no sectorizado, correcto. Que impacta más de 1.2 millones de personas, uh-huh. y los salarios que sí son sectorizados, pero más específicos, como el de zonas francas y el de turismo. Uh-huh. Esos tres salarios mínimos juntos, pues tienen la gran mayoría de la población formal asalariada del sector privado. Realmente. Y sobre esas tres, pues ya ha habido 2 rondas. Cuando vemos cuáles son los resultados de los números, primero, todas fueron por consenso. Lo primero y lo segundo, porque algunos dirían, bueno, es fácil consensuar un chorrito de aumento. Uh-huh. No fue un chorrito. Primero, un 22.5% en el 2021 y un 19% en el 2023. Ese es el no sectorizado.
Es decir, la sumatoria de los dos da más de un 40% en menos de 3 años. Así es. Pero cuando hacemos la resta de ese aumento, a ese número le bajamos la inflación acumulada, esa labor nos produce lo que se conoce como el salario real. Es decir, el salario nominal menos la inflación acumulada da el salario real. ¿Y cuál es el porcentaje como resultado de los aumentos en salario real? En no sectorizado, que es el más amplio, un 15%. Es decir, un 15% por encima de la inflación. Es decir, desde el 2021-20 a la fecha, el no sectorizado tiene un 15% de mayor poder adquisitivo que lo que tenía en los gobiernos anteriores. Eso es algo que es lo que hemos ido encaminando y desarrollando. Igual ha sucedido en diferentes proporciones en los sectorizados. A veces más, a veces menos, pero siempre por encima de la inflación acumulada, porque el objetivo no es simplemente ajustes. Ahora, si logramos acordar este pacto salarial que le comento, y es un pacto salarial también que buscaría la formalización del empleo, podemos seguir avanzando en la cobertura de la canasta básica con salarios mínimos. Por ejemplo, en la actualidad ha sido el momento en el que más cerca se encuentra de cubrir la canasta básica del primer quintil los salarios mínimos. Actualmente, el salario mínimo no sectorizado de las grandes empresas cubren cerca del 96% del costo de la canasta básica del primer quintil. Nosotros entendemos que debe cubrir más, el 100% o más. Pero como decía, eso no se puede materializar de golpe y porrazo. Claro. Eso tiene que ser programado. Y ojalá poder seguir construyendo en la voluntad de las partes para lograr eso. Y estamos, a propósito del primer término, esperanzados y optimistas de que eso lo podremos materializar. Yo pienso que sí, que es algo posible, más que nada, porque hay esperanzas que son como esperanza, pero veremos. Pero hay una esperanza que está basada en un trabajo. Y yo pienso que eso es lo que se ha hecho en su gestión. Gracias. Se ha hecho antes también, pero la hemos visto de forma acelerada en esta gestión, me consta. Y parte de esa gestión que ha sido acelerada, y creo que es la que más ha llamado la atención de las personas, el hecho de que usted tomó la aventura, por ponerle el nombre, de incluirse dentro de los países que de forma pilota han probado la reducción de la semana laboral. Y eso es algo que no muchas personas quizás tenían el conocimiento que se estaba realizando a nivel mundial, pero yo sé que los que escuchan este espacio, pues sí, porque es algo que hemos hablado y discutido, y a lo que yo de forma personal he dado seguimiento desde ya hace algunos años, porque me parece algo muy... Sí, la verdad es que me parecía algo muy innovador y me gustaba, todavía me gusta, ver los indicadores, porque sé que en su caso tuvo que hacerlo. No sé si como a mí le causaba interés de forma personal, pero a mí me gusta ver los indicadores porque son muy diferentes en diferentes culturas. A culturas le ha funcionado, algunas quizás no de la forma que esperaban, alguna otra le ha funcionado mejor de lo que esperaban. Entonces ese tipo de cosas era algo interesante para mí, lo que me llenó de alegría cuando fue presentado por usted la propuesta o el plan piloto que se está llevando a cabo en este momento. Así es. La verdad que a mí me llenó de orgullo porque yo decía, wow, una isla en el Caribe que está haciendo un proyecto que está siendo experimentado por países un poco más desarrollados, otros al mismo nivel que nosotros, pero el punto de que tenemos la visión de que podemos alcanzar y de lograr, no quiero usar la palabra objetivo, pero quizás un mañana diferente a lo que nosotros hemos conocido como ámbito laboral, pues eso es lo que alimenta la esperanza, ese tipo de cosas. Y a mí me gustaría que conversáramos un poco acerca de cómo fue concebida quizá la idea de implementar algo que quizá antes era inconversable. Sí. No, gracias por la oportunidad también de conversar sobre eso. Fíjate. Nosotros partimos de una premisa, no es la única, pero es una de ellas, de que tenemos como obligación, no simplemente opción, sino también como obligación, escudriñar, buscar, identificar, construir, explorar mejoras
en todos los ámbitos de la competencia institucional, directas e indirectamente. Por eso, por ejemplo, hicimos el empuje que hicimos con la formalización del trabajo doméstico, que fue una tarea importantísima, independientemente del resultado del tribunal, se evidencia. Y necesaria. Además de muy necesaria, se evidencia en ese ejemplo, por ejemplo, el compromiso que tenemos con las mejoras estructurales y la inclusión en la sociedad de todos los actores de la sociedad. Que no hayan ciudadanos de primera y de segunda categoría. Dentro de esa premisa de buscar, explorar y encontrar mejoras, vimos también que en diferentes partes del mundo, algunos antes de la pandemia y otros después de la pandemia, se estuvo evaluando, se ha estado analizando y se ha estado probando esquemas de jornadas diferenciadas de trabajo a la semana. Hubiese sido muy fácil no hacer nada, o por el otro lado, hacer cualquier cosa simplemente para que se diga que se está haciendo cosas. Si se quiere, los dos extremos. Cosas raras, pero sí, los dos extremos en este caso son fáciles. Nosotros entendemos que cualquiera de las dos alternativas fueran irresponsables. Consecuentemente, lo que hicimos fue identificar las diferentes jurisdicciones en el mundo en donde estas experiencias se han comenzado a ver. Identificar los orígenes históricos, no solamente de esos países, sino sobre todo del nuestro. Cuál fue el trajinar de nuestra normativa laboral. Cuáles fueron los cambios que se produjeron en diferentes momentos, aquí y fuera de aquí. ¿De dónde salió la semana laboral de 40 horas o de 44 horas, como el caso dominicano? Para sorpresa de algunos, uno de los principales proponentes del fin de semana, si se quiere, no laborable, fueron justamente actores industriales empresariales. Sí. Específicamente en Estados Unidos hay un caso puntual muy conocido, que es el caso de Henry Ford, que además de crear, según se le indilga, la paternidad de la creación del sistema de producción en línea, también fue de los proponentes que luego hicieron ley en ese país, pues la semana de 40 horas y los 2 días de descanso. Y uno evaluaba eso y las razones detrás de eso. Pero también veía que los países en donde esto estaba analizándose y probándose, en su mayoría, no en todos, pero en su mayoría son países de una cultura bastante diferente a la nuestra. Comenzando por el idioma. Sí. Y segundo, pues, culturalmente distinta. Entonces, lejos de hacer una propuesta normativa, que no, en mi opinión, no debe ser así, no debe ser una regulación. Y lejos de dictar pensamientos en el aire, dijo, no, para construir una política pública deberíamos construirla en base a información, en base a análisis científicos, en este caso científicos sociales, y dependiendo de lo que esos análisis arrojen, pues vemos qué se puede y qué no se puede hacer. Consultamos con diferentes actores en diferentes partes del mundo, incluyendo a una de las fundaciones que ha ido acompañando a casi todos esos países de habla anglosajona en esos experimentos, en esos pilotos, y nos educamos en cuanto a eso. Luego de un buen tiempo, no llegó al año, pero cerca de hacer todo eso, invitamos a los actores sociales a conocer del tema y construimos entonces una propuesta de programa piloto voluntario de semana laboral reducida. Yo siempre hago mucho hincapié en el término voluntario, porque a pesar de que en la presentación lo hicimos también, no en todas partes de la prensa fue incluido ese término. Y si usted no sabe de lo que le están hablando y de repente lee el periódico y dice eso, usted
puede asustarse. Claro que sí. O puede ponerse feliz porque cree que eso va a ser así ya. Y no es así, ni una cosa ni la otra. La palabra voluntario es primero porque el piloto es voluntario. Y segundo porque imaginémonos que el resultado de ese piloto sea que es viable. Imaginémonos que ese fue el resultado. No lo sé, ¿eh? Todavía no ha terminado y tal vez sí, tal vez no. Pero imaginémonos que ese fue el resultado. Como quiera que sea, deberá seguir siendo voluntario. Porque si el análisis arroja que es viable, lo arrojaría porque es en base a los indicadores. Correcto. En donde pueden haber muchos, pero los principales que hemos querido concentrarnos son en los indicadores de calidad de vida y calidad del ambiente laboral del trabajador. Cuando digo calidad de vida me refiero específicamente al equilibrio de la vida laboral y la vida familiar. Y eso se traduce en términos también de asuntos de salud física y mental y psicosocial de las personas. Y por el otro lado también la productividad, que es obviamente uno de los principales intereses del tejido productivo de las empresas. Por lo que vimos en los análisis que publican internacionalmente, se ha alegado que esos ejercicios han arrojado resultados de que ha aumentado la productividad y que ha aumentado las condiciones positivas de salud y de vida de los trabajadores. Bueno, pero si eso es verdad, yo no lo sé, pero si eso es verdad, eso es buenísimo. Claro. Pero no sabemos si es verdad en la realidad cultural, social, normativa, etcétera, 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 de la República Dominicana. Y por eso entonces construimos una propuesta de pilotos voluntarios para eso. ¿Para qué? Para levantar data, para levantar información. Es más, es posible que dentro de una sola empresa hayan XY posiciones que no sea viable, pero haya posiciones W y Z que sí lo sean. Así es. Eso es posible, claro. Nosotros sí creemos y partimos de la premisa, creo que bastante obvia, de que ese tipo de programa en principio no tendría sentido para lo que son los trabajos de fuerza, sino para los que son trabajos del conocimiento. Porque los trabajos de fuerza hace tiempo que tienen las mecanizaciones y otro tipo de herramientas, pero los referimos más al trabajo del conocimiento, en donde, en primer lugar, tenemos que reconocer que desde hace ya más de una década, los ciudadanos del mundo estamos conectados a nuestras preocupaciones laborales 24/7. Así es. Con nuestros teléfonos inteligentes y con las computadoras. Antes de eso, eso es así. Así que tampoco podemos decir que esto es nuevo, ¿eh? Segundo, ¿cuál es el efecto que eso tiene en la persona y en la productividad? No lo sabemos, tenemos que verlo. Ahora, en los trabajos del conocimiento se ha visto que cada vez más no están necesariamente atados a un esquema horario, sino un esquema de plazos, de fechas, de entregables y de calidad de esos entregables. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que la virtualidad no puede sustituir del todo la presencialidad. Esa es mi concepción muy personal. Pero obviamente es una herramienta extremadamente potente, claro, y debe utilizarse. Pero no creo que descarte del todo la presencialidad. Entonces, si efectivamente se han tenido esos anuncios internacionales, y si el resultado fuera positivo en el ejercicio que se está evaluando en República Dominicana, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, mire, pueblo dominicano, ahí tenemos este resultado. Para este tipo de trabajo puede ser viable, para este tipo de trabajo puede no ser viable. Tómalos ustedes, sector empleador, tómalos ustedes, sector laboral. Es un insumo que estamos creando para el país para que lo pueda usar. Es por eso también que buscamos la asistencia y la colaboración de la Universidad de Pucamaima, que es la encargada de darle el seguimiento, levantar la data y analizar los resultados, para que un sector de alta credibilidad moral en nuestra sociedad académica pueda entonces brindarnos esos resultados y tenga esa, si se quiere, separación, porque algunos pudieran pensar que hay un interés más allá del que he señalado
Y la verdad es que ese es el interés, el que hemos señalado. Y estamos contentos de que se ha podido iniciar. El proceso se encuentra, si se quiere, a mitad de camino hoy. Hay que ver los resultados finales. Vamos a ver. Yo creo que hay que tener ojo crítico con este tipo de cosas. Y con ojo crítico me refiero a que independientemente la expectativa negativa o positiva que puedan tener las personas acerca de este proyecto en específico o de este plan piloto en específico, los insumos, como usted decía, es algo que independientemente de la emoción que me transmita lo que se está presentando, va a existir. Y ese insumo sirve para decisiones. Eso lo vemos las personas que trabajamos en negocio, que sabemos que yo necesito data para tomar decisiones. Si el gobierno de la República Dominicana, el Ministerio de Trabajo, a nivel nacional, me otorga la oportunidad de tener acceso a data que quizás por mi propia fuerza yo no puedo tener, significa que yo me puedo apoyar en eso para tomar decisiones estratégicas que se van a ver directamente reflejadas en mi productividad, en mi posición como empresa, en mi posición como empleado. Entonces a eso que me refiero con ojo crítico de ver las cosas, porque como antes decía, cuando vemos las cosas con los lentes de experiencias, de predisposiciones y demás, pues también nos perdemos de las oportunidades positivas que se presentan con las presentaciones. Y la palabra correcta creo que es con los proyectos que se inician. Y en este caso yo pienso, y así lo hemos compartido aquí, que este plan piloto lo que representa es una esperanza de avance. Una esperanza de avance que deja como resultado o conclusión una herramienta útil para que las empresas puedan continuar creciendo, independientemente de cuál sea el resultado. Porque como usted bien decía, y yo lo repetí, los datos me ayudan a mí a tomar decisiones. Si fue negativo o fue positivo, eso va a depender. Y muchas veces lo negativo, y uso comillas ahí para los que están escuchando y no viendo, puede significar positivo para un sector. Claro. Entonces ahí es que empieza el trabajo. Porque incluso si fuera negativo, entre comillas, igual para los que nos están escuchando solamente, tiene un efecto positivo también por descarte. Correcto. Es decir, que la finalidad como quiera es positiva. Es así. Y yo pienso que se hizo de la forma correcta. Se utilizaron sectores distintos, empresas de diferentes tamaños, que eso hace un poco más fácil al resto de la población o al resto de las empresas lograr visualizarse dentro de alguna de ellas. Yo pienso que es un reto todavía, la verdad. Sin duda, sin duda. Va a ser un reto y vamos, como decía, esperanzados de que las conclusiones sean lo más sanas posible. Nos hemos enterado que algunas de las empresas involucradas ya tenían algunos programas en esa dirección. Lo que han hecho ahora es tal vez profundizarlo y compartir las experiencias. Es decir, que también, a lo que hablamos ahorita, en la interacción de los actores sociales se producen riquezas por el solo hecho de la interacción. Claro. Y en este caso no es la excepción. Aquí también solamente por la interacción, aunque el ejercicio todavía está por mitad y no se ha concluido, ya nosotros hemos podido percibir que ya hay algunas riquezas producidas para la sociedad. Y el objetivo es poder darle al país, como usted decía, esa herramienta que debe asistirle o puede asistirle en la toma de decisiones futuras. Porque además, una de las cosas que ha sido de mi agrado en esta experiencia en el servicio público ha sido ver cómo en esta materia es la materia en donde la formación jurídica toca a lo social. Según nuestra Constitución, el trabajo no solamente cumple un derecho, sino también que cumple una función social. Y cuando vemos que a través de herramientas, de ejercicios y propuestas y programas se impacta positivamente, pues obviamente es muy motivante. Claro. Por ejemplo, yo creo que ya para nadie es un secreto que
la realidad del mundo del trabajo de hoy no se parece mucho a la realidad del mundo del trabajo hace 5 años o menos. Ni cerca. Uno de los retos actuales que con más fuerza va creciendo es a lo que yo le llamo el trabajo transfronterizo. No es necesariamente solo teletrabajo y no es prestación de servicio a distancia. Es trabajo transfronterizo. ¿Qué es eso? O sea, no estoy hablando de trabajo de plataformas tampoco. Usted desde Santo Domingo, por ejemplo, es trabajador salario dependiente de una empresa del país X, distinto a la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Que dependiendo cuál sea la empresa y el país involucrado, esa relación, que puede durar poco tiempo o puede durar mucho tiempo, no está formalizada. Entonces, ni usted como trabajador, ni la empresa como empleador están cotizando a los sistemas de seguridad social, cuales sean, de ese país o de este país. Pero cuando usted se enferma, usted no tiene seguridad social porque no está cotizando para ella, tiene que pagar un seguro privado. Pero si tiene un accidente laboral, no tiene cobertura de seguro de riesgos laborales porque está en la informalidad. Y es cada vez más evidente que este tipo de realidades son los retos actuales y los que en el futuro tendrán todavía mayor preeminencia, con el agregado efecto negativo de que se convierten en acciones que erosionan las bases de financiamiento de los sistemas de seguridad social, que de por sí son deficitarios en todas partes del mundo. Entonces, si un país como la República Dominicana, que históricamente ha tenido unos niveles de informalidad laboral elevada, y por cierto, en el último año y medio hemos mejorado, pero todavía hay que mejorar más, antes que existieran los trabajos transfronterizos y el teletrabajo a distancia entre fronteras, etcétera, 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 ahora, con el auge del gig economy y todo lo que por allí se deviene, hay un fomento hacia la informalidad que debemos de prever, con el componente adicional de que probablemente no sea suficiente que un país únicamente o que cada país individualmente quieran abordar el problema. Deberá ser abordado de manera conjunta entre los actores de la comunidad internacional para poder atenderlo mejor. Y eso es un problema más grande, pero no lo quiero dejar de mencionar porque nosotros entendemos que parte de la responsabilidad de los servidores públicos consiste no solamente en atender lo urgente inmediato, claro que sí, pero también hay cosas que no son inmediatas y son importantísimas. Y hay que preverlas y hay que construir las bases para que las soluciones se produzcan probablemente antes de que el problema explote o se presente. Y si no se presenta, fenómeno, mejor todavía, pero estuvimos listos. Y ese es un tema que cada vez más tomamos. Cosa que las empresas, sobre todo las empresas grandes de la República Dominicana, viven día a día. Es más, algunas multinacionales con presencia en la República Dominicana tienen el problema de, entre comillas, robo de talentos dentro de la misma multinacional. El departamento del país tal de Latinoamérica se lleva el talento de República Dominicana, o al revés. Así es. O al revés. Eso no es de por sí malo, pero esa interconexión es lo que nos confirma que el mercado laboral no es local, es mundial. Y ante ese reto es que tenemos que acelerar y profundizar las medidas. No solamente normativas, sino también lo más importante de capacitación, de educación y obviamente los insumos que fomenten la formalización. Yo sé que para mucha gente puede parecer algo medio abstracto, pero es increíble cómo no es absolutamente nada abstracto, sino totalmente concreto. Y real. Además, exactamente. En esa dirección, y sobre todo en la parte de inserción laboral y el fomento de la formalización, hemos avanzado y fortalecido y creado el programa República Dominicana Trabaja, que es un programa que tiene 3 grandes pilares. El primer pilar, que lo mencionamos ahorita un poco,
es el fortalecimiento de la intermediación de empleo. Intermediación presencial o intermediación virtual está disponible para la ciudadanía, tanto empresas como trabajadores. Pero además, en la presencial hemos impulsado con mayor fuerza las ferias de empleo. Hemos ya realizado hasta la fecha casi 400 ferias de empleo en la gestión, que si no le quitamos el año y medio de pandemia, no lo quitemos, imaginémonos que son los 3 años y medio, es prácticamente a una feria cada 3 días. Si le quitamos el año y medio, pues una feria cada día y medio, o cada 2 días. Hemos logrado insertar a miles de personas y obviamente empresas que han podido beneficiarse de ese trabajo. Una segunda pata o columna de esa iniciativa República Dominicana Trabaja la constituye el componente de empleabilidad juvenil. Seguramente todos hemos visto, incluso tal vez hemos vivido y dicho, el círculo vicioso de que quiero un trabajo, pero por ser joven no me lo dan, pero no me lo dan por ser joven. Es ese círculo, ¿no? Con esta pata estamos rompiendo ese círculo vicioso en donde entregamos, proveemos el salario del joven trabajador de primer empleo de 3 a 6 meses, facilitándole su inserción, abaratándole el costo de conocimiento inicial a la empresa y logrando que el joven tenga una primera experiencia formal de empleo. Esto nos ha permitido tener un rango de éxito de cerca del 90% de los jóvenes que se insertan en ese mecanismo, vencido el plazo establecido de 3 o 6 meses, pues sigue siendo miembro del equipo de trabajadores de esa empresa. Y el tercer componente es muy parecido al segundo, pero ya no solamente de jóvenes, sino dedicadamente a empleos temporales. En el ciclo productivo del año hay épocas en donde se requiere mayor personal. Por ejemplo, en el sector comercial, en las épocas navideñas, aumenta Así es. la cantidad de trabajadores que las empresas necesitan tener. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la producción agrícola, obviamente es por zafras o es por épocas, ¿no? Y ahí también. Entonces, allí tenemos los empleos temporales, en donde también presentamos un salario de varios meses para esos trabajadores de empleo temporal. Ese programa República Dominicana Trabaja ha permitido que, por ejemplo, al cierre entre el 22 y el 23, de los nuevos empleos creados, más del 36% de los mismos fueron ocupados por jóvenes. Nuevos empleos formales del sector privado. Y cerca del 51-52% ocupados por mujeres. Que justamente fueron los enfoques de este programa. ¿Por qué? Porque los sectores poblacionales más perniciosamente impactados por la pandemia fueron justamente las mujeres y los jóvenes, por razones socialmente conocidas. Entonces, hemos estado revirtiendo esos impactos y luego de esa recuperación, pues construyendo sobre esas mejoras. Y ese es un programa que ahora, en este año, pues viene fortalecido, Dios mediante, porque hemos logrado un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo de más de $30 millones, dedicado exclusivamente a eso. Por lo que invitamos a todas las personas que quieran facilitársele pues un primer empleo. La Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo está a sus órdenes, pero también a las empresas que ven una necesidad de reclutamiento de personal. El Ministerio de Trabajo está no solamente para ayudarle a hacer reclutamiento, sino también para que los costos iniciales del aprendizaje de los primeros empleos nosotros los resolvemos. Yo creo que la palabra correcta es la que usted usó. Hay un ciclo que existe. Yo creo que el ciclo es como una broma que se hace por lo regular, que no sé si usted lo ha escuchado o lo ha visto. La gente dice, necesito un primer empleo, una posición de vacante, pero me están pidiendo 5 años de experiencia. ¿Cómo lo hacemos si no tengo experiencia? Entonces, es una realidad que mucha gente vive y me consta que la vive porque yo misma recibo la vacante que dicen 5 años de experiencia para una posición entry level. Entonces, es un tema de primero conciencia y segundo,
con las herramientas correctas, como este tipo de iniciativas que ustedes están presentando, creo que también da la facilidad para que las personas se formen y tengan esa primera experiencia, quedándose en esa empresa como crecimiento en el mejor de los casos. Y si no ese es el caso, pues ya tienen esa experiencia que se le demanda o se le pide en algunos de los casos, no en todos, porque en eso hay que ser claro. Pienso que también ustedes han acogido dentro de este tipo de programa la responsabilidad de que las personas puedan colocarse, porque mucho del pensamiento popular, que es mucho de por qué existe este espacio, es el pensamiento recurrente de que no hay empleo, pero que no hay empleo porque no sé cómo buscarlo, no sé dónde buscarlo, no tengo las herramientas para acercarme. Entonces, lo que ustedes están proponiendo es accesibilidad para todo el mundo. Exactamente. Y cuando hablo de todo el mundo, lo hago de esa forma porque a veces pensamos que las oportunidades son para algunos. Y como lo vemos desde el lado principalmente privado, y con la parte privada me refiero a que esperamos las oportunidades del ámbito privado que se están en un lugar que yo quizás no sé. Entonces necesito algo al que todo el mundo tenga acceso para yo decir, ok, sí, me puedo emplear. Y como usted decía, en las jornadas laborales que ustedes hacen, que en efecto, yo mencionaba ahorita los correos, porque yo recibo los correos de actualizaciones del Ministerio de Trabajo cuando se hacen jornadas con las noticias que ustedes envían y todo eso para enterarme, ¿verdad? Y estar informada. Claro. Y también para comunicarlas por aquí y que podamos discutirla. Y dentro de esas jornadas no solo se ve que las empresas participan de forma activa, sino que también la gente acude a ellas. Sí, claro que la gente acude a ellas. Y independientemente el resultado sea positivo o negativo, porque usted entra a una entrevista de trabajo y el resultado puede ser negativo o positivo, como a mí me gusta llamarle, como todo negocio, porque esto es un negocio entre si a mí me conviene como profesional o como persona que desea ejecutar una función, y si a la empresa le conviene la persona o el perfil para la posición que va a desempeñar o necesita llenar. Pues se trata como de que la oportunidad esté, y si la oportunidad está, tener la herramienta para continuar. Entonces, la verdad es que este tipo de iniciativa, que es sumamente necesaria, es importante que la gente sepa que existe. Y qué bueno que las personas que están escuchando este espacio puedan tener acceso a ella, porque independientemente la usen, también la pueden compartir. Que al final eso es lo importante, es que llegue a exactamente. Las personas. Y gracias también por mencionarlo, porque una de los deseos que tenemos es que mientras más personas conozcan de esto, más de esas mismas personas que lo conozcan también lo difundan. Claro. Y nos convertamos todos en replicadores de esta información. Efectivamente, como señalas, no se puede a nadie obligar a emplear a alguien. Eso no es correcto, hasta inconstitucional sería. Claro. Pero se identifican las oportunidades, se identifican las necesidades, se hace la acción de intermediación para que las oportunidades y necesidades se vean, y le hemos fortalecido también este componente que no había sucedido antes, según me informan. La mayoría de las ferias, por no decir todas, las hacemos también con la participación del Infotep. ¿Por qué? Porque tal vez usted lo entrevistaron 3 empresas que están participando en la feria, pero tal vez hay una de ellas con alta propensidad de que le contrate, pero tal vez hay alguna cualidad o capacidad o conocimiento que la empresa quisiera que la persona a quien contratara dominara o conociera. Y tal vez usted no lo domina ni lo conoce, pero el Instituto de Formación Técnico Profesional lo puede proveer. Entonces, esa conexión de necesidades, características de la vacante, identidad y competencias del aspirante, se comunica también, y la idea es que cuando suceden esos casos pueda incluso salir inscrito en alguno de los programas de capacitación del Infotep para aumentar la propensidad y las oportunidades de que sea contratada esta persona. Es decir, que hemos empujado eso. Y mencionaba todo este tema ahorita porque cuando hablábamos del programa Piloto Voluntario, donde República Dominicana trabaja, y de las nuevas realidades del mundo del trabajo, porque otro de los elementos
que son cada vez más importantes, sobre todo en las nuevas generaciones, son lo que le llaman el salario emocional. Y si nos quedamos paralíticos y no buscamos soluciones o propuestas que puedan atender oportunidades y aprovecharlas, pues pudiéramos no solamente quedarnos atrás, sino ir de reversa. Y las nuevas generaciones, según encuestas y según estudios, han demostrado que el valor que le otorgan al aspecto de salario emocional es mucho mayor al que generaciones anteriores se le otorgaba. Y dentro del ámbito de la intermediación hay elementos importantísimos también que hemos querido también fortalecer. Por ejemplo, el año pasado a finales logramos un gran compromiso entre empresas, trabajadores y gobierno de la inserción laboral inclusiva. Le llamamos el ILE, en las intermediaciones de empleo y las ferias, en donde hace ya muchísimos años que tenemos una ley que dice que el 2% de las empresas deberían ser, de las personas contratadas por empresas deberían ser personas con algún tipo de oportunidad, y que en el sector público un 5%, si mal no recuerdo los porcentajes. Bueno, ¿se cumple eso? No, no se cumple. Pero probablemente no se cumpla por varias razones. Primero, porque eso no se puede decretar. No está mal que esté, eso es correcto que esté. Pero como decíamos, las contrataciones son de libre decisión. Ahora, lo que tal vez no había estado tan presente era la intencionalidad de, en esa intermediación, dar oportunidades a quienes creen muchos o creemos muchos que tal vez no era posible. En eso hemos estado trabajando junto con el PNUD, con la Fundación 11 de España, para diferentes tipos de condiciones especiales y discapacidad, para poder dar a conocer, primero, a los empleadores, que algunos tipos de discapacidad no necesariamente significan la imposibilidad de personas que entren a ciertas posiciones, y que tampoco necesariamente significa grandes cambios o grandes inversiones de recursos económicos. Es un tema también de sensibilización y de socialización de conocimiento. Y por el otro lado, desde el punto de vista de los buscadores de empleo, de los candidatos, pues lo mismo. Hay alguna gente que dice, no, tengo esta situación, ni siquiera me voy a molestar. Bueno, no. En las ferias hemos estado incluyendo también vacantes que tengan algún tipo de condición también que sean llenadas por esto. Inclusive nos asistimos y nos apoyan personal de lenguaje de señas para poder comunicarse más efectivamente. Y eso nos lleva a un espacio que mucha gente desconoce, que es la escuela taller del Ministerio de Trabajo. ¿Qué es eso? Sí, yo me quedé así. Ok, ahora quiero escuchar. Yo tampoco sabía lo que era. Cuando en el año de 1992 se constituyó, se cumplió el 5º centenario de la llegada de los europeos a América, como parte de ese esfuerzo internacional, en las ciudades principales de las colonias antiguas se constituyeron escuelas talleres con el objetivo de mantener y restaurar los monumentos coloniales. Okay. Desde el año 2008, creo que fue, por ahí, esa escuela taller pasó al Ministerio de Trabajo. Es un espacio de educación, de formación técnico-vocacional, pero no requiere ni reclama que los participantes tengan ninguna educación previa necesariamente. Por lo tanto, es muy incluyente, especialmente para los sectores más vulnerables. Plomería, ebanistería, artesanía, una cantidad de labores se producen. La escuela está alojada en la zona colonial, específicamente en las instalaciones de la Logia Masónica Cuna de América, que muy amablemente nos prestan el espacio, además un espacio preciosísimo. Hermoso. Así es. Bueno, ahí están esas oficinas, y justamente hace unos días se logró la graduación de este año, y se graduaron cerca de 285 personas, de los cuales cerca de un tercio, un poco más, son personas con algún tipo de discapacidad.
y estamos justamente en la labor de lograr insertarlos y de lograr mantenerlos. Ahora con las intervención en la zona colonial, hace algunos meses, una entidad italiana, me parece, creo que fue que ganó la labor de hacer las restauraciones. Estamos trabajando con ellos para que justamente esos restauradores italianos también sean capacitadores en la escuela taller, y con la práctica se creen las condiciones de conocimiento para que no solamente la escuela taller lo tenga, sino también que los jóvenes que aprenden pues lo puedan desarrollar en la práctica con las edificaciones coloniales que tenemos en la ciudad de Santo Domingo. Eso es un esfuerzo que, aunque es relativamente modesto, también tenemos el apoyo renovado de la Agencia Española de Cooperación para mejorar las condiciones, y eso también es un espacio que me gusta mencionarlo, no solamente porque es preciosísimo, pero no solamente por eso, sino porque es una especie de punto de coincidencia entre la necesidad de la capacitación, entre la inserción laboral inclusiva y todo lo que es ese ciclo que conversábamos al principio, cómo se puede ver ahí materializándose y desarrollando. En definitiva, la verdad que es la primera vez que escucho acerca de la escuela taller, y pienso que la labor que está haciendo, por modesta que sea, es una iniciativa que, al igual que mencionábamos ahorita, es una catapulta para otras. Y así es bien conocido, lo que lamentable que quizás no sea tan continuo, que las personas con discapacidad tienen discapacidad por X motivo, pero eso no las hace insuficientes o los limita a hacer algún tipo de labor. De hecho, tenemos bastante, no solo información, sino ejemplos de otros países. El país que más nos encanta compararnos, aunque no sea igualitariamente en oportunidades y demás, Estados Unidos, donde personas con algún tipo de discapacidad son las que están de frente a nivel de servicio. Yo pienso que hay un tema y una realidad en la República Dominicana que tiene que ver con el lazo entre regulaciones y políticas públicas, pero que también de la mano viene con la educación y culturización de lo que se está promoviendo e implementando. Y cuando esas dos cosas van de la mano, pues yo pienso que es mucho más fácil o mucho más ágil que el camino sea aplanado, porque lo que ha sucedido con anterioridad y lo que hemos vivido en el corto tiempo que tengo yo en el mundo laboral es que recibimos las políticas públicas, y vamos a usar la palabra de golpe. ¿Y por qué de golpe? Porque el colchón que hace que las cosas sean más fáciles o ágiles para que funcione se llama educación. Claro. Si yo educo a una población que va a recibir una política pública que va a funcionar de X forma, hace que la persona se sienta más cómoda, esa es la palabra, en recibir esa política pública que se le está poniendo. Y uso política pública sin ejemplo ni nada, porque la verdad es que el mundo laboral tiene mucha incidencia en la persona, y quizá por eso es como uno de los más neurálgicos. Ahorita mencionábamos todo lo que englobaba el bienestar laboral de una persona en cualquier punto que esté. Puede ser el empresario tanto como el empleado, y cómo todo eso afecta a una calidad de vida, a una relación familiar, a un desarrollo personal, a un desarrollo profesional. Y cuando tenemos ese ángulo de la cantidad o la relevancia que tiene en la vida per cápita, pues entonces yo creo que las decisiones se van considerando con pinza, menos generalizada, y quizás desde un enfoque un poco más abierto, que creo que es lo que nos ha hecho falta, ver las posibilidades que existen fuera de un marco un poco más cuadrado, para usar esa palabra. Y cuando tenemos esa vista, yo creo que nos abrimos oportunidades como la que hemos mencionado ahora, porque eso hace, y es lo que puedo ver desde la gestión que se ha hecho y el trabajo tan arduo que se ha hecho, porque lo podemos ver, lo podemos palpar, pero también porque usted lo ha dicho. Y recordando todo el camino que se ha trabajado, porque es un trabajo arduo, no solo porque es un trabajo en sí, sino también porque necesita de la cooperación de otras entidades. Pienso que nos da la oportunidad
de verlo como un camino que tenemos todos la tarea de construir, más allá de esperar de otras entidades para que se dé. Yo creo que es, bueno, mejor que lo que usted lo ha dicho, difícilmente nadie lo puede hacer, porque a fin de cuentas, ciertamente es una responsabilidad compartida. Obviamente, los estados existen para asumir liderazgos y para encaminar las iniciativas, pero no lo puede hacer en el vacío ni solo, sino que tiene que ser en participación constante y conjunta de los actores de la sociedad. Por ejemplo, una de las áreas que hemos también puesto mucho empeño son las mejoras posibles de la seguridad social. Uh-huh. Es un tema bastante complejo porque los sistemas de seguridad social son complejos. Claro. Y el nuestro, en todas partes del mundo, y el nuestro no es la excepción. De hecho, el nuestro, por tener características modernas tan interesantes, tiene unos niveles de complejidad mayor que la media. Sin desmedro de eso, esencialmente la seguridad social tiene 4 grandes áreas. Uh-huh. El área de salud, el área de riesgos laborales, el área de pensiones y el área de subsidios. El subsidio, comenzando por ahí, el de maternidad, lactancia y enfermedad común. Queda pendiente el de desempleo. El esquema de pensiones, pues nuestro sistema todavía no ha iniciado el proceso de retiro masivo porque no tiene 30 años de constituido nuestro uh-huh. sistema, tiene ya más de 20. El sistema de riesgos laborales, que tiene el IDOPRIL, el monopolio de entidad aseguradora de los mismos, entidad gubernamental. Uh-huh. Y el sistema de salud, que es el que tal vez en el día a día más se recurre, por razones obvias. Claro. Por ejemplo, siguiendo en ese mismo orden, tal vez, en materia de pensiones, hemos tenido importantes avances. Por ejemplo, hace 2 años logramos la reconfiguración del concepto de una edad para poder tener retiros anticipados. Eso significó en términos concretos uh-huh. que más de 28,000 familias tuvieran la posibilidad, si así lo decidieran, de retirar hasta cerca de 7.500 millones de pesos de las cuentas de capitalización individual cotizadas por sus empresas y sus trabajadores. Eso no se había hecho. Y como usted comprenderá, una acción como esa no la hace solo el sector gubernamental. Tiene Correcto. Que ser decidida de manera tripartita, uh-huh. obligatoriamente, lo que indica que hubo consenso. Y como usted se imaginará, ese consenso tuvo que construirse, porque son 7.500 millones claro. de pesos, entre otras cosas, y son 28,000 familias. Pero igualmente, más recientemente, a finales del año pasado, eliminamos una barrera que existía, siguiendo en el ámbito de pensiones, en donde una cantidad de dominicanas y dominicanos que estuvieron como trabajadores en el sector público antes de que existiera la Ley de Seguridad Social, pudieran, si así lo desean, volver al sistema de pensiones de reparto sin las imposibilidades que anteriormente existían. Y eso también viabiliza más de 20,000 personas también a que tengan ese tránsito si así lo quieren. Ya la mayoría de ellos ya con la edad suficiente para poder necesitar, requerir, querer o recibir esos dineros. En materia de riesgos laborales, el seguro de riesgos laborales también lo hemos mejorado. Por ejemplo, habían pensiones cuando llegamos de riesgos laborales, es decir, personas que habían tenido algún tipo de discapacidad o que habían perdido la vida y sus herederos tenían una pensión de 198 pesos mensuales. Eso era inconcebible. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa? Bueno, no había una voluntad política para identificar temas como ese y resolverlos. Es la única explicación que encuentro. Uh-huh. Porque con el diálogo, con el seguimiento y el trabajo, logramos construir soluciones y en algunos casos como esos, se aumentaron en más de 1.300% esas pensiones con un piso mínimo de 8,000. Igualmente, en materia de seguro de riesgos laborales, desde hace ya 2 años, cubre el 100% de los gastos funerarios que no lo cubría.
ya lo cubre. En materia de salud, ha habido también importantes mejoras. Por ejemplo, en cuanto a las coberturas del Seguro Familiar de Salud, hemos incluido una cantidad importante. Por ejemplo, todo lo que es el proceso de cáncer de mama, que no se encontraba cubierto, se encuentra cubierto desde la etapa más básica e inicial. Por ejemplo, la propensidad con los análisis BRCA1 y BRCA2, que son los que determinan qué tan propenso genéticamente es usted de sufrir un cáncer de mama. Eso no se encontraba cubierto, está cubierto ya desde hacía 3 años. Y si se determinare alta propensidad y el médico diagnostica que es recomendable una mastectomía profiláctica de manera preventiva, tampoco estaba cubierto, ya está cubierto. Pero tampoco estaba cubierto la reconstrucción mamaria, ya está cubierto. Así como los PET scans tampoco estaban cubiertos, ya están cubiertos. Fíjense que son una línea de coberturas adicionales. Correcto. En el ámbito preventivo, porque es también una de las áreas que tenemos siempre que ver, porque no hay atención sanitaria más efectiva que la preventiva y más económica también que la preventiva. Pero antes no había atención renal integral. Es decir, usted tenía que sufrir un trasplante de renal, poner el riñón a usted, tenía cobertura, pero quitármelo a mí como donante y el tratamiento previo a ambos y posterior a ambos no estaba cubierto. Entonces todo lo hemos cubierto. Todo lo que he dicho solamente eso se hizo en el primer año. De ahí también hemos mejorado cosas como la reducción en un 50% del copago para internamientos. También hemos aumentado en un 50% la cobertura de medicamentos, pasando de 8,000 a 12,000. Eso fue a finales del año pasado. También el aumento de coberturas de medicamentos de alto costo. Usted me dirá, bueno, pero usted está hablando de salud. Sí, ahí vuelvo a lo que decía al principio. La cantidad de cosas en las que el Ministerio de Trabajo, Empleo, Trabajo y Seguridad Social está involucrada es más de lo que la gente entiende o se da cuenta. ¿Y por qué? Algunos preguntan, bueno, porque los recursos de los sistemas de seguridad social del mundo, y en torno a la excepción, nace justamente de las relaciones laborales, de la relación salario dependiente, de las cotizaciones que salen de esa relación formal. Y por eso el empuje en las mejoras. Entonces, si lo vemos a grosso modo, volviendo tal vez a un enfoque de resumen, más empleos, mejores empleos, mayor inclusividad en los empleos, con mayor protección de los trabajadores y los empleadores. Eso ha sido tal vez el común denominador de las iniciativas que hemos empujado y que hemos trabajado, además de cosas regulatorias que obviamente algunas de las cuales quedan pendientes, pero que vamos avanzando a buen pie, Dios mediante. Y que se han visto frutos. Frutos. Es bueno reconocer lo que usted mismo dice al final. El ámbito laboral engloba muchísimo más que lo que la persona primero piensa cuando se le menciona. Y eso es bueno recordarlo. Yo quisiera que usted nos dejara un mensaje, algo que se nos quede de toda esta conversación que hemos tenido, que yo sé que ha sido o va a ser de fruto para las personas que están escuchando, para mí misma, que me voy a sentar a escucharla otra vez, porque hay mucha información de valor que pienso que es necesaria escucharla, únicamente no para retener la información, sino para tomar esa información con proactividad. Y el público que nos escucha por lo regular ronda entre los 24 y 36 años de edad. Esa es la media. Por lo regular son personas que trabajan, que tienen empresa. Y pienso que sería oportuno que, aparte de todo lo que hemos conversado, las posibilidades, las oportunidades, las mejoras a futuro, las planificaciones a futuro, quizá pueda escuchar de usted algún mensaje que se le quede, que usted entienda que es necesaria para la generación que está escuchando y que productivamente va a multiplicarse. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir aquí con todos ustedes.
Y este formato de conversación larga pues permite profundizar y conversar, y yo creo que tiene un valor extraordinario. Lo primero, tal vez recordar o informar, yendo de lo particular a lo general, que número uno, el Ministerio de Trabajo es un acompañante del ciudadano en todas sus etapas de vida. Y que la ciudadanía sepa, conozca, entienda y reclame que tiene el derecho de ser acompañado y ayudado desde el proceso de posible inserción laboral hasta el proceso regulatorio, seguridad y salud en el trabajo, hasta incluso asistencia judicial gratuita, que también ofrecemos, gratuita, para trabajadores y empleadores indistintamente. Segundo, que es un espacio, como decía, que resume las interacciones sociales y que puede resumirlo con la participación de los actores sociales. Siéntanse no solamente en la libertad, sino también, incluso yo diría, en el compromiso de ser partícipes en los procesos, en las propuestas, en las discusiones, en los acuerdos y en los desacuerdos, porque eso es uno de los factores más enriquecedores e importantes de la construcción de soluciones, ya sean estas regulatorias o de medidas particulares. Y es justamente un espacio en donde legítimamente confluyen intereses, a veces encontrados, pero legítimos todos. Y por lo tanto, es bueno que el ciudadano haga uso de eso. En términos más amplios, pues expresar tal vez y aprovechar el espacio para expresar pues el agradecimiento que me ha dado Dios, y a través de la voluntad popular y del gobierno pues estar sirviéndole a mi país en esta posición, y ser un espacio, como decía al principio, en donde la participación de los actores sociales refuerza, evidencia, establece de qué se trata la vida en democracia y por qué la participación es el combustible esencial de la democracia. El concepto errado de que yo no soy político, no hablo de política, es errado. Todos somos políticos. Tal vez usted no sea partidarista, perfecto, pero políticos somos todos. Cuando asumimos la postura del antipolítico, lo que estamos es excluyéndonos, autoexcluyéndonos de una vida democrática, de incidencia y enriquecimiento de esa vida democrática. Y si algo nos ha planteado, enriquecido esta experiencia de servicio, ha sido justamente esa. Nadie tiene todas las respuestas, nadie conoce todas las informaciones de manera individual. Solamente se puede acercar a ella con la participación de más personas y de más conceptos claros, siempre de buena fe y con la intención fundamental de las mejoras. Espacios como este, por ejemplo, nos llena de satisfacción poder participar, porque sé que ante llamados, ante los productores del programa y los que lo ven, pues de que sean partícipes. Cuando yo digo ser partícipe, no tiene que ser aparecerse en unas reuniones, perfecto si quieren. Tan sencillo como difundir, replicar las informaciones que las instituciones presentan a la ciudadanía, como ustedes lo hacen y como los seguidores lo pueden hacer también. Ya eso es participación. Así es. Es tan sencillo como eso, porque como tú decías, tal vez a uno no le interese en ese momento eso, pero tú no tienes idea de la cantidad de gente que uno conoce que no sabe que sí le puede interesar, y no le cuesta gran cosa a nadie, simplemente difundir el conocimiento. Y nada, recordarles que es eso, que la institución tiene esa misión, pero que al final es medio evidente en el sentido de que es la misión estructural del Estado, pero particularmente de quienes actualmente estamos en el compromiso de que más que una posición pública es servicio público. Así es.
Así es. Y yo creo que así se ha visto o se ha podido ver el compromiso. Muchísimas gracias. Señor ministro. Y usted, así como me dice así, con tanta formalidad. Sí, eso me lo reprochan mucho a veces. A mí me pasa lo mismo. Pero es peor porque como yo estoy en política, la gente cree que a veces es odioso. No, es que yo soy muy formal. No. Pero eso pasa. Sí. Me pasa a veces de costumbre. Yo siempre me dirijo a los invitados como usted. Y muchos invitados se quedan en shock así. Usted, no, por favor, tú. Así es, me pasa lo mismo. Es un tema. Pero la verdad es que una vez más le agradezco su presencia y su tiempo. Gracias a ustedes. Que no solo a mí, a este proyecto usted ha dedicado, sino a todas las personas que escuchando esto o escucharán esto en algún momento, pues van a resurgir quizás algunos pensamientos, quizás se van a sentir motivados de alguna forma, quizás van a obtener información diferente a la que ya entendían o tenían y quizás se van a animar a buscar esas informaciones que ya están. Pienso que no hay desperdicio en nada de lo que hemos hablado. Y como mencioné ahorita, es un episodio que yo misma voy a escuchar. Muchísimas gracias. Siempre, no pasa siempre. Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Siempre a la orden, siempre a la orden. Gracias. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.